Esta segunda semana estudiaremos el campo del desarrollo infantil. Vamos a iniciar mencionando algunas generalidades de este tipo de estudios. Primero es que el, es- el estudio del desarrollo se enfoca en los procesos de cambio en los niños. Esta forma de estudio se centra en el área científica. Y recordemos que la psicología a través de los años ha pulido su método científico para poder demostrar los cambios que se dan en la personalidad. Además, busca la manera en que los cambios se generan desde la concepción hasta la adolescencia y cómo posteriormente las características se mantienen estables hasta la adultez. Además, es importante mencionar que los científicos estudian dos tipos de cambio. El primero es el cambio cualitativo, que está relacionado con el número o la cantidad, pruebas estandarizadas, estadísticas que puedan surgir después de un estudio de algún rasgo del desarrollo. Y también se refiere al cambio cualitativo, que está relacionado con el tipo de estructura u organización, que el crecimiento de las extremidades, el cambio en la personalidad, el conflicto con la paternidad, todo eso se refiere a un cambio cualitativo. A través del tiempo podemos ver que desde 1632 inicia el estudio del desarrollo humano, pasando por todos estos personajes que vemos en la gráfica, hasta llegar a lo que actualmente conocemos. Es importante que reconozcan cada uno de los nombres que tenemos en la gráfica para que ustedes tengan una idea de la historia em, que ha tenido el desarrollo humano. Ahora, la nueva ciencia de la psicología enseñó que la gente podía comprenderse a sí misma al conocer qué le había influido durante su infancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros reconocemos qué eventos nos han de alguna manera marcado, entonces nosotros podemos decir qué tipo de influencia ha tenido la historia sobre nosotros. Partiendo de eso, vamos a iniciar con las teorías que se generan para el estudio del desarrollo humano como tal. Vamos a ver 5 perspectivas. La primera es la psicoanalítica. Esta tendencia, recuerden, en el estudio de la psicología general se centra en las emociones y las pulsiones inconscientes. La segunda es la teoría del aprendizaje, que estudia la conducta observable del ser humano. La tercera teoría que mencionaremos en esta semana es la cognitiva. La teoría cognitiva analiza los procesos de pensamiento, ¿verdad? Entonces, si van observando, cada una de las teorías se enfoca en un aspecto diferente. La contextual se refiere a todo el contexto histórico, social y cultural que puedan tener las personas que estamos estudiando. Y la evolutiva o sociobiológica considera la evolución y la biología del comportamiento. Entonces, para empezar, vamos a empezar con la perspectiva psicoanalítica. Esta se refiere a las fuerzas inconscientes que motivan el comportamiento. ¿En qué se basa? Básicamente en el psicoanálisis, que es el enfoque terapéutico que rastrea los conflictos inconscientes de las personas, los cuales provienen de la niñez y afectan su comportamiento y emociones. ¿Quiénes son sus principales representantes? Sigmund Freud y Erik Erikson. Ya pues a ellos ya los hemos estudiado con anterioridad. Ahora, bajo la teoría de Freud, que es la tendencia psicosexual, se delimita que en los primeros años de vida son básicos, son decisivos en la formación de la personalidad, y a medida que los niños desarrollan conflictos entre sus impulsos biológicos innatos relacionados con la sexualidad y las restricciones de la sociedad, es que se va formando esta
esta personalidad. También tenemos que recordar que Freud menciona que el desarrollo humano se presenta en, en, en etapas invariables del desarrollo, es decir, no se da una antes que la otra. Según esta teoría, cada una de las etapas se dan en un orden y no se elimina ninguna de ellas. El principio o uno de los constructos de esta teoría es que la conducta está controlada por poderosos impulsos inconscientes. Y pues bueno, vamos a recordar de qué está formado la personalidad o cuáles son las instancias de la personalidad. La primera es el ello, que se manifiesta en el recién nacido porque buscan inconscientemente la gratificación inmediata. Se recuerdan que están los impulsos naturales de comer, satisfacerse en ese sentido. Entonces el bebé llora y rápido está la mamá para poder darle alimento. Entonces se suplen este tipo de necesidades por una gratificación inmediata. También está la instancia del yo, que se manifiesta en el primer año porque encuentran una manera para la gratificación. Ya después de un año ellos saben que si hacen un berrinche, ¿verdad? El papá le va a comprar los juguetes, o si hace alguna seña o algún gesto, la abuelita va a correr a darle lo que necesita. Y por último está el tercer componente o la tercera instancia, que se llama super yo, que este se manifiesta sobre todo de los 5 a los 6 años porque se desarrolla la conciencia. ¿Qué se debería y no se debería de hacer? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que espera papi y mami? ¿Y qué es lo que les desagrada a ellos? ¿Cuáles son las etapas del desarrollo en esta tendencia? Recordemos que es la oral, está la anal, la fálica, la de latencia y la genital. En la oral, recuerdan que la fuente principal de la estimulación está en la boca y cómo se manifiesta a través de morder, succionar o masticar. La segunda etapa es la anal, que es donde el niño obtiene el placer en los movimientos intestinales, ya sea expulsando o reteniendo las heces, y es cuando aprenden a dejar el pañal. Luego se encuentra la tercera fase, que es la etapa fálica, que se centra en los genitales y ellos constituyen el centro de energía del niño, principalmente a través de la autoestimulación. Aquí es donde se da el complejo de Edipo y el complejo de Electra, que es cuando se enamoran de sus progenitores del sexo opuesto. Luego está la etapa de latencia, que es donde se expanden los contactos sociales más allá de la familia inmediata. Y ahí se dan los primeros sentimientos de amistad, donde se establecen las relaciones fuera del núcleo familiar, y pues ahí la manifestación se da entre los 6 y los 11 años, que es cuando ellos ingresan al colegio. Luego está, por último, la etapa genital. Aquí es donde la libido se encausa normalmente hacia pares del otro sexo, y no a él mismo, como en la etapa fálica, que se da de los 5 a los, perdón, de los 3 a los 5 años, se da de los 12 años en adelante, y es donde empieza a tener esa fase de enamoramiento en los preadolescentes. También recordemos que está Erikson, que se refiere a la teoría psicosocial. Erikson conceptuaba la sociedad como una fuerza positiva que ayudaba a moldear el desarrollo del ego y del yo. La teoría del desarrollo psicosocial se divide en 8 periodos en el transcurso de la vida. Ahora, en cada etapa, recuerdan ustedes que a la par de la etapa se representa también una crisis de la personalidad que implica un conflicto diferente y cada vez mayor, va en aumento. Cada crisis es un momento crucial para la resolución de aspectos importantes. Estas se manifiestan en momentos determinados según el nivel de madurez de la persona.
El principio de la personalidad está influenciada por la sociedad y se desarrolla a partir de una serie de crisis. Es decir, uno de los constructos principales de esta teoría es esto, que está influenciada por la sociedad nuestra personalidad. Y pues ya lo hemos discutido, sabiendo que la ubicación, que la forma de pensar, las tradiciones, las costumbres que tengan en la sociedad a la que pertenecen es lo que va determinando la personalidad. Ahora, las etapas del desarrollo dentro de esta teoría se encuentran clasificadas de la siguiente forma. Primero está confianza versus desconfianza, que se da de los 8 a los 18 meses. ¿Que se desarrolla aquí? La esperanza. También se encuentra la autonomía versus la vergüenza y duda, que se da entre los 18 a los 3 meses. Está la iniciativa versus culpa, que se da de los 3 a los 6 años. La industria versus inferioridad, que es donde se desarrolla la habilidad. La identidad versus la confusión de identidad, que se da de los 12 a la adultez temprana y es donde se desarrolla el aspecto de fidelidad. Luego está la intimidad versus aislamiento, que es cuando se da el desarrollo del amor y la etapa donde se desarrolla en la adultez temprana. Luego existe la generatividad y versus estancamiento, que es donde ya se establece ese tipo de cuidado y se da en el tiempo de la adultez. Y luego, por último, está la integridad versus la desesperación, que se da en la adultez y es donde se establecen las líneas de sabiduría necesarias para que se establezca la persona.